la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos Gaviotas y cormoranes. Queridos amigos, seguimos nosotros sin detectar, diríamos, el paso de los días y de los meses, el paso de las estaciones, inmersos en nuestras exposiciones, en nuestras charlas respecto a la vida, a esos capítulos de la aventura de la vida que ya van siendo tan añejos en las ondas de Radio Nacional de España. Muchas veces conviene que las cosas que a uno se le ocurren en el transcurso de los viajes, de las filmaciones, en ese eterno también deambular ahora por la piel de España, para arrancar a la piel de España sus secretos, los secretos de las criaturas que alberga. Muchas veces conviene, digo, no dejar que pase mucho tiempo con objeto de, bajo el efecto de las frescas impresiones recibidas en ese medio ambiente, contar algo que tenga que ver con lo que se ha visto. Tal es el caso y la circunstancia de nuestra charla de hoy, que dedicamos a las gaviotas y a los cormoranes. Las gaviotas son aves archiconocidas. Las gaviotas constituyen la decoración natural de las playas, de los puertos, de las costas españolas o de cualquier latitud. Las gaviotas son aves hermosas, dotadas por la naturaleza de unos sobrios colores claros, en los que se combinan perfectamente los grises y los blancos, hasta tal punto que las han merecido el nombre científico de Larus argentatus, puesto que nos referimos, entre las muchas especies de gaviotas vivientes, a la gaviota argentea, esa gran gaviota marina que puede encontrarse en todas nuestras costas y en todos nuestros puertos. Pero si esa gaviota, aun siendo una gaviota como todas las gaviotas comunes o argénteas del mundo, si esa gaviota es estudiada, observada, descubierta, seguida en el luminoso Mediterráneo, si esa gaviota está integrada en la isla de Cabrera, portentoso enclave ecológico marino aún, seguramente adquirirá unos perfiles, unos matices, unas peculiaridades que la harán, no sé por qué, más llamativa, más personal, más atrayente que ninguna otra gaviota del mundo.
Todas estas consideraciones mías vienen aquí a propósito de que hace un par de semanas pasamos 15 días en la isla de Cabrera haciendo una película sobre gaviotas y otra película sobre cormoranes. Nuestras singladuras constantes y permanentes, desde Cabrera a Conejera, a la Imperial, a los otros islotes del pequeño archipiélago, fueron familiarizando profundamente con estas aves, tanto como para que yo les cuente ahora alguna impresión recién arrancada en el viaje. Porque junto a las hermosísimas gaviotas argénteas de Cabrera, donde hay también otra especie rarísima, la gaviota de Adoín, que se distingue de la común en que tiene el pico rojo y las patas también, y es algo más pequeña. Junto a estas bellísimas aves que son las gaviotas, hemos estudiado y filmado una fantástica colonia de cormoranes moñudos. Los cormoranes también son aves que merecen capítulo y aparte, aunque no fuera más que por el hecho de que son de esa pequeña panoplia de animales salvajes que el hombre ha domesticado alguna vez, que el hombre ha transformado en sus amigos y colaboradores. Me refiero a los cormoranes comunes o grandes cormoranes que fueron domesticados por los chinos para la pesca desde tiempos inmemoriales. Gaviotas y cormoranes es el título de nuestra charla, y gaviotas y cormoranes han sido nuestro escenario, nuestro paisaje y también nuestros amigos durante la estancia en la isla de Cabrera. La gaviota común es un ave a la que tanto en la ciencia como en la literatura se le han dedicado algunas de las parcelas más exitosas de los tiempos modernos, de los últimos tiempos. Concretamente, a nivel de la ciencia, estudios sobre la gaviota común le valieron sobre todo a Nico Tinbergen, que es un etólogo importantísimo de origen holandés de la Universidad de Cambridge, el Premio Nobel de Medicina 1973. Un libro sobre la gaviota, sobre una gaviota hipotética, escrito por un piloto norteamericano y titulado Juan Salvador Gaviota, se ha transformado en uno de los más importantes bestsellers de los últimos tiempos. La gaviota, por consiguiente, ha servido como tema, por un lado, al científico galardonado y por otro, al literato, al narrador exitoso. ¿Qué tiene, me preguntarán mis amigos, la corriente y vulgar gaviota, el ave bullanguera, gárrula, bulliciosa, presente en todos los puertos, playas, puertecillos, posada en las vergas de todos los veleros, siguiendo la ruta de todos los pesqueros? ¿Qué tiene de importante este pájaro para servir como tema a un investigador premiado con el Nobel o a un literato que ha alcanzado un bestseller? Pues tiene una cosa muy importante. Tiene la peculiaridad de conducta, junto a sus extremos anatómicos que le han concedido gran belleza, de ser un animal, por una parte, social y por otra parte, un animal no especializado, un animal especializado en la no especialización, un animal que, como los córvidos, como los hombres mismos, ocupa una posición en equilibrio inestable dentro de la gran balanza ecológica. La gaviota no es un pescador estricto, la gaviota no es un carroñero consumado, la gaviota puede vivir
en aguas dulces o en aguas saladas. La gaviota puede pescar desde el aire o nadando por el mar. La gaviota puede hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas demasiado bien. Quizá por esa razón la gaviota se ha visto obligada a alcanzar unos niveles psíquicos, de comportamiento, de conducta, tan trascendentes que le han valido a un etólogo un premio Nobel. Quizá por esa razón la gaviota presenta unos matices en sus movimientos, en sus elementos recogidos por un observador meticuloso y al mismo tiempo literato, como para que de ella se haya podido hacer una extraordinaria novela. ¿Cómo viven las gaviotas? ¿Cuáles son las peculiaridades de su conducta que han permitido a Nico Tinbergen adentrarse tan profundamente en esa encrucijada fantástica que son las pulsiones o los instintos de los animales? En todo el mundo, en todo el panorama de la vida, hay un gran número de especies, las más, que están profundamente especializadas en sus distintas actividades. Estas especies prósperas, mientras el nicho ecológico en el que desarrollan su existencia. Saben ustedes que nicho ecológico es un concepto dinámico que traduce lo que come, cómo lo come, con qué técnica lo obtiene, a qué horas lo obtiene una determinada especie animal. Y las especies especializadas explotan muy rigurosamente determinados nichos ecológicos. Las especies especializadas en la no especialización, como las gaviotas, están siempre a caballo entre unos y otros nichos ecológicos. Son un poco marginales ecológicamente a aquellos panoramas, aquellas peculiares fuentes de alimento en el que hay acabadísimos especialistas. Les pasa igual que a esos seres humanos que nunca acaban de dedicarse de lleno a un oficio, pero que saben un poco de todo. Generalmente son seres humanos inteligentes, bien dotados, atractivos, muy adecuados para charlar con ellos, pero que en cada una de las facetas que cubren en su polifacética actividad encuentran personas que lo hacen mejor que ellos. ¿Qué puede hacer un ave marina? Pasemos una pequeña revista a las actividades que puede llevar a cabo un ave marina para subsistir. Un ave muy marina, de las que no se acercan nunca a las costas, como son las aves pelágicas, puede realmente obtener todo el alimento que necesita de las criaturas que viven en el mar. Pondríamos nosotros, por ejemplo, a los famosos alcatraces, esas grandes aves que solo se acercan a las islas para nidificar y para descansar a veces, y que lanzándose desde el cielo como torpedos son capaces de pinzar con el pico, muchas veces a 5 o 6 metros por debajo del agua, el pez que después van a engullir. Los alcatraces, mientras haya peces, subsistirán perfectamente y no tendrán problema alguno. Ahora bien, si los peces de aguas profundas o medianas, si los peces de talla media desaparecen, los alcatraces ya no podrán vivir porque son incapaces de alimentarse de basura, como hacen las gaviotas y las faltan los peces. ¿Qué otra cosa puede hacer un ave marina? Puede evidentemente ser también un estercolero, un necrófago consumado. Tal es el caso de la mayor parte de los albatros, que se alimentan sobre todo de los desechos, de cadáveres, de criaturas enfermas que flotan en las aguas marinas, pero que están muy mal capacitados para pescar. ¿Qué puede hacer un ave marina aparte de nutrirse en el mar de criaturas vivas o de criaturas muertas arrastradas por las mareas? Evidentemente, vivir como hacen los ostreros, como hacen los chorlitos, como hacen tantas aves de las playas, caminando por las orillas del mar,
bien a la caza de animalillos semiterrestres o a la espera de lo que arrastre la marea. También podrá hacerlo la gaviota. La gaviota, amigos míos, puede pescar casi con tanta eficacia como un alcatraz, si ciertamente no puede sumergirse dejándose caer del cielo. La gaviota puede acceder a los restos que caen de los barcos, a las partículas de los animales muertos, también como lo hace el albatros, aunque no pueda vivir exclusivamente de este nicho ecológico. La gaviota puede caminar también por las playas y nutrirse allí de todo lo que encuentra. La gaviota, mucho más, se ha hecho en algún modo parásita del hombre, puesto que siguiendo a los barcos que con sus redes de arrastre organizan esas tremendas masacres en el mar, que envían constantemente a las aguas cuando preparan a bordo el enlatado y la salazón de los distintos peces que capturan, que envían toda esa cantidad de partículas, son comidas glotonamente por las gaviotas. Las gaviotas, exactamente igual que los córvidos, exactamente igual que los propios homínidos, son de las pocas especies vivientes que pueden explotar indistintamente distintos nichos ecológicos. Es decir, que pueden acceder a conquistar la comida donde otros especialistas lo hacen mejor que ellas, pero si falta aquel nicho, podrán perfectamente explotar cualquier otro. Hay sitios donde las facilidades de la pesca, por la gran cantidad de peces, porque estos nadan en aguas superficiales, las gaviotas se alimentan casi exclusivamente pescando. Y hay que ver con qué agilidad se dejan caer desde el cielo para pinzar un pececillo y llevárselo por los aires. Hay otros lugares que son mares tan pescados por las flotas de altura, donde las gaviotas apenas no hacen otra cosa más que seguir a los barcos para nutrirse con la enorme cantidad de desechos de pescados que de estos se arrojan. Hay otros lugares donde las gaviotas viven exclusivamente en los alrededores de las fábricas de pescado, donde se alimentan con los desechos que lanzan a los vertederos estas empresas para el enlatado de peces. Hay otros lugares, en fin, donde las gaviotas viven en las marismas, como podrían hacerlo casi las aves dulceacuícolas. Las gaviotas, por consiguiente, amigos míos, explotan todos los nichos ecológicos. Y precisamente, al ser animales ubicuos, al estar necesariamente dotados de un tipo de inteligencia que no querríamos decir que fuera mayor o menor que la de los animales especializados, sino simplemente que es una inteligencia distinta, en la que predomina una faceta de la conducta, que es la conducta exploradora, investigadora, mientras que en los animales especializados, la conducta que predomina es la conducta ejecutiva, la conducta que desencadena, que pone en marcha ese proceso siempre el mismo, mediante el cual el alcatraz, por ejemplo, se lanzará en picado sobre el pez y lo pinzará con la pinza de su pico, mientras que no será capaz de explorar la superficie del agua para encontrarse allí un pececillo muerto. Estos animales que tienen muy desarrollada la conducta exploradora, investigadora, y por consiguiente tienen un tipo de reacciones relativamente similares a las humanas, son un auténtico campo de trabajo privilegiado para los etólogos. Pude observar Nico Tinbergen, estudiando gaviotas, algunas, diríamos que de las pautas de conducta que han pasado a ser elementos clásicos en el estudio de la psicología animal o de la etología, como se la llama hoy día. Por ejemplo, pude observar una serie de actitudes que presentan las gaviotas cuando comienza la nidificación y que reciben el nombre de actividades ritualizadas. Por ejemplo, los machos de gaviota, cuando quieren mostrar que son dueños de un territorio, se posan en un sitio de una playa o de una isla donde van a nidificar, levantan la cabeza hacia el cielo y se dedican a emitir una serie de llamadas parecidas a agudos ladridos, estereotipadas, seguidas y siempre en la misma actitud de la cabeza. Basta esta actitud de un macho de gaviota para que los demás sepan que aquel animal está defendiendo su territorio. Ahora bien, si otro macho de gaviota, pese a todo, se acerca demasiado al que está proclamando sus derechos territoriales con la cabeza levantada y emitiendo los entrecortados ladridos, el ofendido, se dedicará a picar hierba, se dedicará a arrancar las hierbecillas que hay a su alrededor con la misma furia
con la misma acometividad que pondría en arrancar las plumas de la pechuga de su presunto competidor si éste se acerca a él. Esta es otra actitud ritualizada, que no tiene nada que ver con que la gaviota tenga ganas en ese momento de arrancar hierbas, sino que es una descarga de motivaciones hacia esa hierba que con la evolución y con el paso de los siglos y la maduración de la conducta se ha ritualizado y tiene una significación perfectamente clara dentro del mundo de las gaviotas. Demuestra intransigencia y demuestra actitud para una violencia inmediata en el momento en que el competidor pase de los límites de ese pequeño territorio de la gaviota. Tinbergen, en sus estudios comparativos de conducta, estudios comparativos que precisamente le valieron el premio Nobel, como les decía, con Lorenz y con otro etólogo que es von Fries, el que descubrió el lenguaje de las abejas, compara este arrancar hierba de los machos de gaviota encolerizados, que descargan su cólera arrancando la hierba que tienen junto a ellos, con el puñetazo sobre la mesa que da el ejecutivo cuando se enfada con un subordinado y en ese momento descarga su ira mediante un par de puñetazos en la mesa de trabajo en lugar de darle sobre otro punto anatómico en el que serían evidentemente mucho más eficaces, pero que provocarían conflictos de muy difícil solución. El puñetazo en la mesa, el rascarse en la cabeza, el pisar fuerte en el suelo, el emitir incluso una interjección, son unas descargas de motivación violenta en la especie humana perfectamente comparables al ritualizado arrancar hierbas de la gaviota argentea cuando se encuentra en una playa tratando de defender su pequeño territorio de un competidor. Hay un sinnúmero de posturas y de actividades en las gaviotas argenteas que han sido perfectamente recogidos por los etólogos y que han sido comparados con otros tantos movimientos, con otras tantas actividades humanas, si bien en la conducta humana siempre hay ese tamiz, que es la capacidad y la posibilidad para variar y, naturalmente, el simbólico empleo del lenguaje que hace que las viejas pautas de posturas o de movimientos queden profundamente enmascaradas por la reflexión y por la capacidad de comunicación. Descubrió también Tinbergen otro elemento importantísimo en el estudio de la conducta de los seres vivos, estudiando sus gaviotas argenteas o comunes. Mediante el descubrimiento de este fascinante elemento, me pude permitir yo el asombrar hace un par de semanas en Cabrera a los miembros de mi equipo cuando capturamos media docena de gaviotas para su posterior crianza y entrenamiento para filmar algunas secuencias de esa futura película de 1 hora que llevará el título de La Gaviota. Cuando recogimos los polluelos de gaviotas en una inmensa colonia que tenía aproximadamente unas 600 parejas, pues yo dije que prefería aquellos que acabaran de salir del cascarón y que no hubieran tenido ningún contacto prácticamente aún, o el más mínimo contacto con su madre, quizá el único contacto de que estaban bajo su tibia pechuga, porque iban a ser las gaviotas que mejor se iban a criar e iban a ser las gaviotas que mejor iban a funcionar después para nuestras filmaciones. Los miembros de mi equipo que fueron a coger las gaviotas estaban un poco asombrados, pensando en que yo me iba a tener que entregar a complicados manejos de aquellas frágiles criaturas, abriéndolas el pico, empujando la comida en el interior de sus buchecitos, porque quizá iban a ser incapaces de comer a tan corta edad y sin ninguna experiencia previa. Pero lo cierto es que no ocurrió nada de esto, sino todo lo contrario, que precisamente porque no tenían ninguna experiencia previa, reaccionaron maravillosamente ante el estímulo llave que yo me había preparado.